Hola, muy buenos días. Ya estamos al aire iniciando una nueva transmisión de Ni tan sola aquí en Holística Radio. Hoy, lunes 30 de agosto 2021. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Oye, nos pueden mandar comentarios, saludos. Hoy tenemos un gran programa, así que mándenos sus comentarios. Y además, antes de comenzar, quería decir que no entiendo cómo se nos pasó, pero cumplimos 2 años aquí en Holística Radio, así que estamos así súper felices, lo quería mencionar. Así que si nos quiere mandar un saludo, ya saben, nos pueden mandar un comentario al más 569-75-111-852 y agradecerle enormemente porque su escucha nos ha permitido estar 2 años ya, 2 años, wow, 2 años aquí en Holística, en compañía Holística, así que felices por eso. Y querías aprovechar de saludar también, ya que no, este programa se llama Ni tan sola, nos acompaña Onésima Lianqueo de la Red de Defensa Infancia Mapuche, en un programa que tenía muchas ganas de hacer y lo venía anunciando hace rato que quería hacer ese acercamiento porque me parece fundamental. Yo como activista por las niñeces también, estoy muy contenta de poder tener esta conversación. Onésima, bienvenida, muchas gracias por estar y qué bueno que la virtualidad nos pueda dar esta posibilidad. Mari Pulamien, Mari Mañaña, muchas gracias por la invitación. Yo igual estoy ansiosa de conversar con ustedes, así que muy agradecida por la invitación también. Felicitaciones por el cumpleaños y el aniversario de estos 2 años, que sean Sí. muchos más. Muchas gracias, sí, esperemos que sí. Quería partir preguntando así como ya por lo más quizás básico, es ¿cuándo se crea la red? Y como en qué circunstancias y por qué Mm, también, como qué es lo que lleva a conformar la red de defensa de infancia mapuche. sí, bueno, yo trabajo hace 10 años en el territorio, llevo una década de trabajo como educadora, principalmente como educadora tradicional, bueno, también basado en mi estudio y en lo que realizo como académicamente, pero 10 años ya de educación con niños, con niñas en el Gualmapu. Principalmente veíamos temas que eran problemáticas que tenían que ver con la identidad y con el fortalecimiento de la identidad de los niños y de las niñas, y eso producto del racismo y la discriminación que se da en estos territorios, principalmente en los sectores rurales. Entonces empecé trabajando en escuelas rurales y ahí empezamos a identificar diferentes problemáticas que estaban presentes y que claramente uno las va evidenciando porque recorre, vive y habita estos lugares, crío también en este lugar, entonces uno va reconociendo lo que nos está afectando y lo que sucede hoy. O sea, imagínate, la historia de mis abuelos es con racismo, la historia de mi madre es a través del racismo y así la de muchos, pero hoy día estamos en una sociedad o en un mundo que está más avanzado, que ya no tiene comportamientos supuestamente tan arcaicos, tan colonialistas, tan basados en principios que no respetan la identidad y la diversidad entre nosotros. Entonces, nos preocupaba el tránsito que generaban los niños y cómo los niños se veían afectados en su identidad y en su emocionalidad respecto a esta discriminación. Previo a eso, en ese trabajo, empezaron otras problemáticas, como el tema de los recursos en las escuelas, la violencia ejercida en las escuelas y la escasez hídrica en las escuelas. O sea, escuelas sin agua. Niños que iban a estudiar a escuelas que no tenían agua porque su vecino, las forestales, tenían todo la sequía, las bajas condiciones, pero sí sustentaban, por ejemplo, a las comunidades con pequeños aportes económicos a las familias, un poco del negocio que hace la forestal acá dentro del territorio. Y se empezó a intensificar mayormente el conflicto en la Araucanía, un conflicto llamado por el Estado, y la militarización se hizo presente, ya de una forma más, antes estaba presente, pero más oculta. Ya se hizo presente y entró con todo los controles, y la violencia policial empezó a ejercer un rol protagonista dentro del desarrollo de las niñas y de los niños. Y siempre habían orgánicas. Yo trabajé, o sea, hice la vocería un par de años del MAT, Movimiento Agua y Tierra, a nivel nacional, entonces ya teníamos problemáticas del extractivismo y a través de la educación trabajábamos en eso. Pero no había nadie que se preocupara principalmente del enfoque de lo que sucedía con los niños a través de la violencia policial. O sea, estaba la representación de los presos políticos mapuches, de quienes habían sido asesinados, pero siempre desde el mundo del adulto,
como que el padre era lo importante, los niños no, porque los niños no hablan, porque los niños no juegan, son niños, uno espera que los niños se recuperen como, solos, ¿cierto? Uno como piensa esta que cuando lógica de ser el niño crece se testigo, va a sanar. claro, como esta lógica del Exacto, testigo, de ser testigo, pero no experimentar lo que sucede. claro, y no hacerlos parte principalmente de nuestro proceso, o sea, de tomar atención y darnos cuenta de que teníamos que realizar un trabajo para la niñez que era totalmente diferente a lo que uno hace con los adultos o en el contexto político, militarización o lo que sucede acá en el territorio. Así que en el año 2016 nos organizamos. Pasó en ese año que en el 2016 fue muy complejo acá en la Araucanía. En ese tiempo Bachelet estaba a términos ya último tiempo de su gobierno. Y hubieron ataques a niños graves, o sea, niños con heridas de perdigones, allanamiento, y una secuencia de violencias, o sea, no solamente la policía, sino que después el hospital y el médico el que negó la atención al niño, los servicios como el Sename que denunció a la madre por vulneración, o sea, había toda una operatoria institucional que se coloca en contra de la niñez y en contra de las familias que están dentro de los territorios. Y además fue el ataque grave que sufrió Brandon Hernández Huentecol, que recibió 180 perdigones en su espalda en un contexto también totalmente diferente, o sea, era un niño que no estaba dentro de una recuperación, que no tenían un fortalecimiento de su identidad como mapuche, sino que en realidad fue atacado porque vivía cerca, se cruzó con los pacos y le dispararon, así es simple. Entonces, de ahí definimos ya empezar a trabajar, y hicimos un trabajo que yo creo que hace la red, es llamar al tema de la niñez desde lo político, y no desde lo político como la gente lo dice, desde lo partidista, porque eso es una invención, la política es todo lo que hacemos, es parte de la Que sí. construcción también. Entonces Poner lo a la empezamos niñez a problematizar. mapuche como asunto político. Exacto, exactamente, porque no es casual, no es el rebote de una bala, no es el rebote de una bala, es Claro. una bala que va premeditada hacia un niño. No es que pasa un accidente, estos no son accidentes casuales, Claro. estos son amedrentamientos que se generan en el territorio y que se generan hacia un pueblo, porque cuando tú atacas una niñez, atacas las generaciones futuras que van a desarrollar el camino. O sea, atacar a los niños es exterminar el futuro de nuestra identidad. O sea, no es casual, es una... Claro. Es parte de la estrategia del Estado y del latifundio para hacer el exterminio de nuestra identidad como mapuche y de nuestra lucha territorial también. Claro, ahí está todo el carácter aleccionador del terrorismo de Estado a través de la militarización y otras formas también, porque la militarización se me hace que es como la forma más patente, más evidente, pero hay otras formas también, como esto de cómo opera toda esta institucionalidad que va permeando en formas de violencias políticas contra sujetos políticos como son las niñas mapuches. Mapuche. Exacto. En realidad, claro, al principio uno como viéndolo de manera rápida, uno dice, bueno, el conflicto está entre carabineros o la PDI, la policía y las comunidades. Y no es así. Ellos responden a una institución, ellos responden a un mandato. Entonces, para nosotros, cuando hay un niño violentado, no es solamente el Paco que tiró el gatillo o el Paco que pegó el palo. Para mí viene desde el juez que hace primeramente la solicitud para que allanen los territorios, son las fiscalías las que no investigan, es el servicio de salud el que no atiende a los niños, les niega su salud, son las escuelas que han abierto los espacios para que los agentes policiales entren y saquen niños, y hay una sociedad dormida también que es cómplice, y medios de comunicación, como tú dices, tradicionales, que lejos de generar procesos de justicia, de reparación y de verdad, lo que hacen es generar un prejuicio de lo que es la construcción del ser mapuche. O sea, un niño hoy día que no está dentro, insertado el territorio, y que la comunicación que tiene o la información que tiene de su pueblo es a través de la escuela y a través de las noticias, primero cree que los mapuches no existen, porque nos dicen en la escuela, los mapuches vivían, existían, comían y hablaban en pasado, no existimos, para la educación no existimos.
Y lo segundo, que desde la televisión tenemos otros prejuicios que han ido sumándose. Antiguamente, borrachos, alcohólicos y o sea, borrachos y flojos, cochinos, salvajes, indios, después la figura terrorista, los quemabosques, los quemacamiones, y luego hoy día somos todos narcotraficantes, narcoterrorismo se le llama de hecho, como si estuviéramos en Tijuana, una cosa así, Claro, narcoterrorismo y, y la figura también hoy día tan clara de este mapuche que es casi la figura del mapuche bueno y del mapuche malo, como que el mapuche que es calladito, que no hace nada, ese es el buen mapuche, el claro. folclórico, el que se viste, el que hace caso al patrón, y este mapuche que exige derechos es el mapuche malo. Entonces imagínate para un niño lo que es comprender eso, y comprender su identidad, mirar sus colores, verse su rostro, querer usar macún, su charilonco en la calle sin tener miedo. Eso hoy día es un tema, vestir a nuestros hijos. Muchas madres no enseñan la lengua o no estamos transmitiendo nuestro mapuche zungún por miedo a la discriminación, y estamos en el 2021. Tenemos una Exacto. presidenta de la Convención Constitucional que es hablante del mapuche zungún, y a nosotros todavía nos da miedo hablar el mapuche zungún porque nos han dicho que si lo hablamos nos van a tratar mal. Claro. Y no, no es como algo, digamos, eh, como una idea descabellada, es como un hecho concreto, digamos. Son hechos reales. Sí, Entonces, cuando... absolutamente. No, termina, termina. A veces se No, produce. tranqui, avancemos. Quería preguntar desde ahí como cuáles son, hemos visto un poco como el contexto, cuáles son las principales vulneraciones que vive en la niñez mapuche. Bueno, hay diferentes dimensiones de la vulneración principalmente. Hay una violencia que es la violencia física, que es la más tangible, la que se logra observar, la que queda como con efectos físicos observables, como son los asesinatos que se han generado en el territorio. Nosotros desde el año 2002, 2000 en adelante han existido muchos asesinatos por parte de los agentes policiales, y no tan solo agentes policiales, sino que también de pequeños empresarios y grandes empresarios que están dentro del territorio, y también guardias privados también, pues, porque también ellos funcionan con una operativa de seguridad que son exfuncionarios policiales también, en retiro o que han sido expulsados de la institución, que hoy día prestan servicios privados a empresas forestales o empresas grandes como extractivas como las hidroeléctricas o inmobiliarias. Esa es una violencia física tangible, ataques de balas, golpes, propiciadas de golpes, pero hay una violencia que es la psicológica, que es una violencia que es persistente, que está y se da en mayores contextos y es mayormente invisibilizada. Cuesta más identificarla, porque hay un constructo de una realidad y de un diálogo y de una, o sea, de una comunicación hacia el mapuche que está incorporada. O sea, hace años atrás nadie se cuestionaba que nos trataran de indio, entonces como normal, incluso hasta en la talla te sale la palabra indio, y que uno puede decir, no, no es tan grave, pero sí, en la construcción de la realidad de un niño sí es grave, cuando está fortaleciendo su identidad y está en su desarrollo, sí genera aspectos de gravedad. Los prejuicios sociales que se generan y la discriminación sistemática, por ejemplo, de los niños en las escuelas, como por ejemplo la descalificación hacia sus características físicas o sus características comunicativas. También los prejuicios que se generan en torno a nosotros también son una parte de la violencia psicológica y emocional que se genera en el desarrollo del niño. Y hay hechos que son más graves que a mí, bueno, tengo que decirlo siempre porque es necesario que la gente sepa, pero acá han habido hechos de torturas graves en las cuales a los niños se ha sacado de la escuela, se han sumergido dentro del agua para que delaten a su familia. Hay niños que han sido amenazados con armas, casi como que los van a fusilar o los van a matar para que puedan hablar, decir algo. Hay niños que han tenido mutilación de partes de sus dedos, de sus manos, antiguamente ya son adultos. Muchos de estos niños que fueron niños en un momento terminaron siendo asesinados, hoy día adultos como Luis Marileo, como Camilo Catrillanca.
Entonces es una historia de violencia. Y ahí lo transmitimos también cuando es una violencia intergeneracional, que no solamente afecta a la niñez en específico, sino que afecta al conjunto en su totalidad, a la familia y a la comunidad, al territorio que habita, y al pueblo, porque cuando se ataca a un niño, somos todas las madres y todos los niños están en un sentido de alerta. Matar a un niño mapuche es poner en riesgo la vida de todos nuestros niños, porque solamente lo van a matar por ser mapuche, ni siquiera por lo que piensa o por dónde vive, solo por ser mapuche. Han existido casos de abusos, tocaciones, desnudamientos a niños, niñas, y bueno, los allanamientos que son bastante graves, que son en horarios tempranos de la mañana, donde los niños son sacados de sus camas como están, con la ropa. Muchos logran esconderse en algunos lugares y presencian toda la violencia que se ejecuta. Hay niños que han tenido que presenciar los abusos que han sufrido sus abuelas o sus madres, los golpes que le han propiciado sus padres. Muchos de ellos se han arriesgado a defender a sus madres cuando las han estado golpeando y han recibido golpes con armas, han recibido ahogamientos en el barro. Es grave, es grave. Mucha gente nos ha dicho, hay personas que son súper indolentes, entonces dicen, bueno, si no son solamente los niños mapuches, o por qué los niños mapuches tienen más importancia, ¿por qué solo hablan de la niñez mapuche? A mí me lo han criticado muchas veces. Y yo le digo, porque la niñez mapuche vive un contexto diferente. La niñez mapuche, Exacto. como los mismos niños que están dentro de las residencias del Sename, son niños que viven un contexto diferente. O sea, no podemos decir que en otros lugares, y menos mal, y lo agradezco, que en otros lugares no estén militarizados, porque sería horrible tener el territorio extenso a través de la militarización o con el nivel de violencia en el que se vive acá, donde que tu hijo salga a la escuela o salga a jugar sea un peligro. Lo mismo sucede con los niños que están dentro de las residencias del Sename, que no son los niños del Sename, sino que son los niños que supuestamente están bajo el cuidado del Estado y que están siendo torturados, abusados dentro de un Estado que debe garantizar su cuidado. Entonces, son contextos diferentes, no es que sean más especiales, y ahí hay que dejar eso también de separar, sino que estamos dándole auge a algo que no está bien, que no Y está que es bien y que en urgente. el territorio acá, en este territorio, que es urgente y que lleva años, o sea, no estamos hablando de algo de 3 años, estamos hablando de décadas. Ya vamos más de 30 años con este sistema de militarización dentro del territorio. Y lo otro es que no solamente se ve afectada la niñez mapuche, aquí también se ve afectada la niñez chilena, la niñez que reside, porque no solamente vivimos mapuche en la Araucanía, también vive gente chilena y campesina, también vive gente rural y también vive gente pobre dentro de los territorios. Y todos, todos, todos se ven totalmente afectados al tener presencia militar en las afueras de sus casas y con el nivel de armamento que hay. O sea, lo que se vive acá es muy distinto a lo que podemos ver en otros lugares, en otros territorios, y es muy similar a contextos de conflictos de guerra. Entonces, Sí. eso es la realidad hoy en Chile, sur de Chile. No es otra, lamentablemente no lo es. Y en ese sentido, ahí ha habido, yo igual intuyo la respuesta, pero ha habido alguna, no sé, indicio de ir desmilitarizando o es cada vez mayor la presencia de policía militarizada? Porque me cabe la duda hasta No, qué no, punto, porque realmente todo el tiempo estamos viendo que los gobiernos consecutivamente ah, modernizan y suman flota a la Fuerza Armada, Carabineros, las policías militarizadas. Hace poco salió una noticia de Sebastián Piñera comprando tremendos carros, toda una política fuertemente represiva, y esto ha sido consecutivo y se ha ido, intuyo yo, profundizando cada vez más la militarización. sí. Bueno, en realidad no se ha intensificado la militarización. En el tiempo en el cual nació el estallido social en Santiago y bueno, en la mayoría del territorio chileno se extendió,
acá ya existía el nivel de armamento claro y de fuerzas policiales preparadas. Nosotros contamos con un servicio, con una policía que está altamente preparada para conflictos graves de guerra. O sea, es una policía que se preparó en Colombia, una policía que viene con tácticas de guerra que son graves, graves como por ejemplo la policía israelí, los militares israelíes, Claro. son las mismas prácticas. En muchos lugares, y sobre todo en la región de Latinoamérica, se replica en Colombia, se replica en Brasil, en Chile, porque son modelos económicos muy similares que protegen la empresa privada, que protegen el llamado mal desarrollo económico por sobre la vida de las personas. Entonces es un modelo económico que trae como consecuencia la militarización y los procesos represivos. O sea, hay que hacerse consciente de cuando uno vota por la ultraderecha y por la derecha, que viene de la mano con la militarización. El concepto paz no es una palabra incorporada desde dentro, sino que solamente es una utilización del lenguaje que ellos utilizan de manera muy frecuente, religiosidad, paz, como que son como los iluminados, pero los Claro. iluminados armados. Eso es la versión de la derecha. Ahora, también hay que ser bien claros que en el territorio y acá en el conflicto no solamente ha sido la derecha la que ha militarizado, o sea, hay que recordar que los primeros gobiernos de la democracia, llamada democracia, fueron los que fueron insertando primero la extracción de recursos minerales de manera desmedida dentro del territorio. Segundo, la contaminación que se genera, y tercero, cómo ingresó el armamento y las políticas represivas dentro de la Araucanía. Hay que no olvidar que Michelle Bachelet es una de las primeras que proclama la ley antiterrorista para personas mapuches, en los cuales también había niños, y eso es totalmente inconstitucional, ilegal en todos sus aspectos, ya sea tratados internacionales, convención, jamás se aplica la ley antiterrorista a la niñez. Eso pasó en Chile, gobierno Michelle Bachelet, alta comisionada hoy día de la ONU. O sea, ese es el parámetro y la vida que se vive acá. Ahora, la militarización se va intensificando cada vez más. Tenemos parlamentarios en la zona que son solamente operadores políticos de las empresas forestales y de las empresas grandes, empresarios dentro del territorio, que solo incitan a que el territorio se lleve a un estado de sitio. O sea, imagínate, estado de sitio se lleva pidiendo hace más de 10 años. Y cada vez que existe un evento de violencia, nunca se investiga. Aquí no se investiga nada, aquí todo lo que sucede, hasta un corte de luz, es un atentado terrorista. Aquí todo es un atentado terrorista. Tú cortas un árbol y es un atentado terrorista. Así es la comunicación que se vive dentro del territorio. Y así los operadores políticos que han existido por parte del Parlamento, que aquí en la Araucanía somos en la única región que tiene un gobernador de ultraderecha, presidente de la multigremial, el mismo que ha pedido que la Araucanía se debe militarizar y que se debe exterminar a cada persona que esté exigiendo sus derechos, y el mismo Luciano Rivas, que hace un año atrás dijo que los niños y las niñas mapuches eran utilizados como escudo para poder recibir las balas que ejercía la seguridad en el territorio. O sea, ese es el gobernador de la Araucanía, y ese fue el único que salió, imagínate, en todo el territorio de derecha. Este gobernador lo que ha hecho, que es parte de la política que se instala, es llamar a todos los parlamentarios para hoy día sacar recursos de la Araucanía para poder pagar a las víctimas de la violencia rural. ¿Quiénes son las víctimas de la violencia rural según el Estado? Los camioneros, los agricultores. La niñez mapuche no es víctima, no está reconocida como víctima de la violencia rural. No se espera que la niñez sea reparada, no se espera buscar justicia para la niñez. O sea, esa es la dinámica que aquí, mira, estamos en un territorio mapuche, en un territorio donde se ha luchado por la recuperación, pero lamentablemente el latifundio y los colonos todavía son los terratenientes en el lugar. O sea, ellos todavía siguen siendo los patrones de fondo. O sea, imagínate que no es casual que Antonio Kast haya lanzado su candidatura presidencial en el Cerro Ñelol de la Araucanía. Eso es un indicio de que la derecha sabe, y la ultraderecha y los grupos de poder económico saben que la Araucanía es su nicho,
Y eso es una lucha que Claro. tenemos que combatir, porque es muy difícil llevar este proceso adelante. A mí me ha tocado represión política, represión policial, hostigamiento, solamente por el hecho de denunciar hechos que son tan graves, como por ejemplo balear o tocar a un niño, una Claro. persona, un policía, o no aceptar protocolos. Entonces, está difícil el escenario en la Araucanía. Nosotros podemos luchar mucho para poder defender a la niñez, pero por mientras tengamos representantes que hablen de la Araucanía, que solamente defiendan una área y busquen una, va a ser muy imposible. Yo cada vez que he tenido que ir a hablar al Congreso, que ha sido varias veces, para denunciar, me he tocado con los mismos discursos y con los mismos representantes de la región, que son Mellao, Molina, muchos que se van a la reelección. Ahora Becker, por ejemplo, que fue el que echó a las hortaliceras de Temuco y les tiró la represión a mucha tercera edad y todo, odiando a las mapuches, hoy día se va como al candidato a diputado de la región. O sea, imagínate, ese es el nivel que se vive aquí en Gualmapu. Ese es el contraste de Gualmapu. Entonces yo veo muy difícil que se desmilitarice por mientras no se generen cambios en distintos ámbitos, tanto en la lucha territorial, pero también ocupar los espacios que ellos utilizan para poder manejar y poder militarizar. O sea, la inversión económica en la Araucanía no se va a educación, no se va a salud, aquí se va solamente a militarización. A garantizar la actividad extractiva de las forestales, porque básicamente toda esa Exacto. preparación de las policías militarizadas en un conflicto de guerra es justamente para garantizar, para seguir garantizando el carácter extractivo de las forestales. No Claro, podríamos porque no entender el somos conflicto. una región Exacto, pobre, como nos dicen, somos una región exacto, empobrecida. sí, Somos una región pobre, es el discurso que siempre han dicho, la Araucanía es la más pobre. Si fuera la más pobre, no tendríamos la mayor extensión de extracción hídrica y de extracción forestal, si fuéramos la más pobre. exacto. Sí, empobrecida es la palabra, empobrecida por el negocio, Exacto. por el negocio forestal, empobrecida por las consecuencias, imagino, de más de 30 años de militarización que definitivamente deben afectar en materia económica. Quería preguntarte, porque hoy igual es un día en que se declara internacional por las víctimas de desaparición forzada y quería aprovechar este momento también para preguntar, y siento que es todos los días deberíamos preguntar dónde está José Buenante Buenante, detenido desaparecido, detenido la madrugada del 3 de septiembre, hace ya más de 10 años, 15 años más de 15 años. 15 años, sí, Sí, 15 años. 15 años. Bueno, en realidad, más que, claro, como tú dices, todos los días hay que preguntarse, Che Muley, José Buenante, ¿dónde está José Buenante? ¿Dónde lo dejaron? ¿Qué hicieron con él? Es triste porque luego de haber pasado un proceso político tan grave como fue la dictadura militar, las detenciones de detenidos, los detenidos desaparecidos, muchas madres que nunca más pudieron saber dónde están sus hijos, ni qué hicieron con sus hijos. Luego después, previa democracia, previa transición, previa salida de Pinochet del cargo, entrada de la democracia, donde todo cambiaba, donde la alegría venía, un niño mapuche o un adolescente mapuche desaparecido por fuerzas policiales. Eso es grave primero que después de 15 años todavía no se logre operar un proceso de justicia, que no se hayan puesto a disposición todo el aparataje que se utiliza, por ejemplo, para criminalizar al mapuche, sino que se olvidó. ¿Y se olvidó por qué? Por dos cosas importantes. Primero, porque era un niño mapuche, y segundo, porque tenía una condición económica pobre. Entonces, hoy día la justicia no es para nosotros, no está habilitada para el moreno, para el que tiene, para quienes vivimos y habitamos lugares comunes. Y más que comunes, si somos un país que somos todos morenos, somos todos ni siquiera de clase media baja ni clase media alta, si ese es un concepto errado. Estamos empobrecidos, hay sectores pobres y hay sectores donde mayormente predomina la presencia de los pueblos originarios en lugares urbanos. Y eso no ha sido porque se ha querido existir una movilidad, sino que tiene que ver con el despojo territorial también y económico.
Entonces, la madre de José Buenante no ha tenido nunca el respeto que se merece a su dolor, no ha tenido nunca de ninguno de los gobiernos que han pasado previo a la desaparición de Buenante la preocupación por buscar y esclarecer los hechos. La institución sigue sin tener ningún tipo de consecuencia por atacar, balear, tocar, golpear, humillar a un niño, desaparecer un niño, jamás lo ha tenido. Nosotros nunca hemos tenido un proceso digno de justicia, porque no le vamos a devolver a José a la madre, no le vamos a devolver el dolor, ni a ninguna mamá que le hayan quitado, ni a ningún niño que hayan abusado, le vamos a devolver un momento, le vamos a hacer olvidar ese momento. Pero sí la justicia ayuda, y ayuda a por lo menos a entregar un proceso en el cual debe existir una preocupación por investigar lo que sucedió y castigar a quienes son responsables. O sea, las mismas personas que desaparecieron a José Buenante siguen ejerciendo el cargo, y siguen ejerciendo el cargo en los mismos lugares donde desaparecieron a José. Yo creo que Chile está en deuda, y Chile está en deuda con referente a José Buenante y a los detenidos desaparecidos. Una cosa es haber sido detenido desaparecido en el contexto del militar, en la dictadura militar, donde estábamos todos expuestos, todas nuestras familias estaban expuestas, pero muy diferente desaparecer a alguien en democracia, porque se supone que esa mala historia pasó, que esa mala historia no se iba a volver a ocurrir, pero sí volvió a ocurrir. Entonces, es triste, y más cuando han sido personas que han tenido procesos de violencia, y yo no es que le dé todo el rato a Michelle, pero su padre fue asesinado y ella fue torturada. Entonces, es triste, qué pasó en ella, qué sucedió en ella, que no es capaz de darse cuenta del dolor del otro y de empatizarlo, siendo que ella también lo vivió. Y lamentablemente la mayoría de estos procesos pasaron, la desaparición de Buenante sucedió en tiempos de democracia, y no existió justicia y no existe la intención. La relatora de Derechos de la Niñez en el año 2019 vino a Chile, nosotros nos juntamos, y en una de las exposiciones que hizo, ella exigió de manera abierta justicia para José Buenante, y preguntó, ¿dónde está José Buenante? O sea, imagínate que si las autoridades internacionales expertas en derechos de la niñez están exigiendo eso, y el Estado sigue haciendo caso omiso, es muy difícil que se pueda lograr encontrar justicia. Y hay que seguir luchando para saber dónde está, pero eso debe cambiar desde cómo la orgánica del Estado quiere posicionarlo, y cómo lo va a posicionar, porque vemos discursos, pero en la acción, en los hechos. Claramente, tenemos eslogan tan pomposos como los niños primero. Sin embargo, los niños primero en recibir violencias políticas, estatales, asesinadas por el Estado, desaparecidas. Entonces, claramente no sé a qué niñez se refieren definitivamente. Es como una niñez, la niñez hegemónica, pero no la niñez empobrecida, no la niñez más golpeada por un modelo económico. No es esa niñez la que va primero, digamos. Los hijos de los Pérez Llomas tal vez estarían Claro, primero. o sea, claro, igual en ese aspecto yo creo que Chile tiene una deuda total con la niñez en todos los aspectos, porque sería iluso de nuestra parte, yo como defensora de derechos de niñez, decir que, por ejemplo, solamente los niños pobres o los niños indígenas o los niños de los pueblos originarios o migrantes son los que viven una violencia. También en los sectores altos existe mucha violencia que está mayormente silenciada. Por ejemplo, los abusos sexuales, y ahí, por ejemplo, la Fundación Superación para la Confianza, cumple un rol fundamental, porque ellos se atrevieron a romper el hilo de esta clase social perfecta, religiosa y todo, donde dijeron, oye, pero aquí los curas están abusando, los curas nos están violando. Pasa mucho, y se da mucho abuso sexual y mucha violencia en esos contextos, que está también silenciada. O sea, en realidad yo creo que hoy día Chile y el mundo en general no le toma el valor a la niñez, porque no son considerados ciudadanos por la misma. Claro. Imagínate que ahora que se quiere levantar la ley para que los niños de 14 años voten, recién ahí
van a ser manipulados para fines electorales. Y ese Claro. proceso es imposible. A los 14 años los niños son altamente manipulables. Ya para mí es un tema, y para nosotros es un tema que los niños sean condenados desde los 14 años hacia arriba sin mirar el contexto en el que se desarrolló. O sea, es súper fácil decir a los adolescentes, tú eres un delincuente, pero yo no te cuidé desde el momento en que naciste y fuiste violado, torturado, te golpearon, te abandonaron, te dejaron en la calle. ¿Qué esperáis que sea a los 14 años? ¿Qué esperáis que tenga? Muchos niños roban por sobrevivencia. O sea, ¿qué esperáis si tiene hambre? Si tú lo abandonaste, tú lo dejaste, lo entregaste en un servicio y el Estado también hace caso y uso de eso. Entonces creo que hoy día, como no es una población ciudadana, votante, no tiene una incidencia política como ellos quieren, no es considerada, no es considerada, ¿qué importa? Y es más fácil hacer responsable a las familias y de hacer como, por ejemplo, estas causas que salían de ultraderecha, que es parte de lo que levanta casi igual que como mis hijos o con mis hijos no, así como Claro. el bus de la moral y como con mis hijos no. Esos conceptos también tienen que ver como casi como este modelo familiar perfecto en el cual cría a tu hijo en la perfección y casi sacándolo de la burbuja social en la cual estamos insertos todos. Entonces, al final, creo que seguimos teniendo políticas adultocentristas respecto a la niñez, seguimos siendo paternalistas también de acuerdo a su expresión. Hablamos de que los niños son sujetos de derechos, pero no les garantizamos y no prestamos garantías para que esos derechos sean aplicados. Hablamos de participación de la niñez sin la niñez. Hablamos de conceptos y hablamos por los niños. Claro, hablamos por ellos porque en muchos casos, a veces para no retraumatizar, tenemos que tomar voces por ellos, pero ellos son también los que tienen que levantar su propio proceso de defensa. Claro. Ellos tienen la capacidad de hacerlo y desde muy pequeños los niños son, creo que emocionalmente hermosos, emocionalmente limpios, son capaces de reconocer el dolor de otro niño y de empatizar mejor que los adultos, de hecho. Entonces, no le damos valorización a nuestra niñez y eso ha sido, es triste, es lamentable. Mira, yo me recuerdo la ñaña, quizá me extiendo, pero cuando nosotros empezamos la Red por la Defensa de la Infancia, todos decían que nosotras lo que íbamos a hacer, como yo soy educadora en párvulo, todos pensaban que lo que íbamos a hacer iba a ser armar globos, pintar caritas y cantarle a nuestros niños. Nunca pensaron que la red iba a ser una organización política con niños dentro siendo voceros, peleando, tirándonos en todos lados, levantando. Nunca se lo imaginaron. Nunca imaginaron que nosotros íbamos a parar niños a hablar en un trabún y a decir, los niños quieren hablar y pueden hacerlo. Incluso los mismos territorios, habían territorios mapuches que nos invitaban como para sus tragún, para que nos fuéramos a entretener a los niños, imagínense, a entretenerle a los niños. Cuando si en el mapuche Kimun nuestros niños son parte del tragún porque así aprenden el concepto político de la palabra, así lo hacían nuestros cuifis. Entonces, estamos desorientados, pero hay que levantar la niñez tanto para darle valor y por eso es importante conversar de ella y participar con ella también. Claro, conocer sus sueños, cómo pueden también, yo creo que lo más importante, uno de los paradigmas como más efectivos contra políticas adultocentristas es justamente a través de la participación protagónica. No basta con decir solamente las niñez son sujetos de derecho, son sujetos políticos, son sujetos que participan, que son parte importante de nuestra clase social, de nuestra historia, digamos. Por lo tanto, algo, también por ellas pasan estos procesos de reivindicación, de insubordinación también, son importantes, digamos. Y me parece que hacia allá, apuntar hacia la participación protagónica, es donde y desde ahí, hace poco vimos un video de la red. Si me quieres acotar algo, dale nomás. No, súper bien. Sí, quería preguntarte por un video que nos llegó desde la red de los sueños de las niñas mapuche. Ahí ahí donde aparecen también apropiándose de su voz, po. Es como nada de nosotros sin nosotros, digamos. Sí.
Bueno, la red tiene una dinámica de participación con los niños bien importante. Los niños tienen sus propias vocerías. Ellos están, a medida de que ya van tomando procesos de adolescencia, se van preparando. Igual nosotros generamos procesos de capacitación en el sentido de enseñarles a comunicar bien, a no tener miedo con las cámaras, porque es importante expresar, es importante denunciar, hacer agentes también preventivos dentro de sus territorios. Muy lindo eso, porque ellos llegan con conversaciones de su escuela, por ejemplo, y prestan procesos a sus amigos que han sido víctimas de abuso dentro de su casa, o que el padre los golpea. Como es que hoy día hemos puesto en atención a nuestros niños a decir, oye, eso que ustedes están haciendo no está bien, somos niños pero no está bien. ¿Cachai? Entonces, hoy día son capaces de decir eso. Igual algunas mamás me reclaman porque me dicen que los chiquillos están empoderados y dicen que eso es trabajo infantil y cosas así. Pero yo igual les digo que también ellos tienen responsabilidades, porque es así, pero sus responsabilidades son a medida de que ellos no se sientan violentados. O sea, si el niño está bien y se siente bien de ayudar a la mamá para ir a buscar los animales, que es una práctica del campo muy dada, que la vaya a hacer un horario, y está bien, y él se siente cómodo, bien, pero si tú mandas al niño en la noche con lluvia a buscar a los animales donde va a pasar hambre, eso no está bien, claramente, el niño no se siente cómodo, no está bien. Entonces hay que enseñarle a los niños que hay cosas que podemos participar, pero hasta cuando no me genere incomodidad, dolor, pena, ahí hay que poner el no, inmediatamente no. O sea, como el dolor no es parte de la construcción. Eso es como lo que hemos tratado de replicar en niños que la red tiene niños que son víctimas directas de violencia y niños que no. Niños que han vivido violencia grave, que hoy día son voceros. Niñas que no hablaban nada cuando entraron al proceso y que fueron víctimas de abusos policiales, que todavía estamos en proceso, que hoy día han escrito y han sido parte de escrituras en libros en conjunto con otras compañeras feministas, por ejemplo, y han escrito y han participado, tienen sus letras, tienen, hacen sus videos, como tú mencionabas, que es una forma de participación, porque como no todos podemos estar juntos, porque somos muchos en muchos territorios, la forma de comunicación es decirle, vamos a armar esto, ¿quieren participar? Digan lo que quieran. Y ellos mandan sus videos diciendo su historia, contando, y les mandamos su material y luego les mandamos su agradecimiento, porque siempre agradecemos mucho su participación, le damos mucho valor a lo que ellos quieran decirnos. Entonces están empoderados, están súper empoderados. Hicieron un concierto hace un par de días atrás y animaron ellas, por las niñas. Las niñas animaron el espacio, ellas se tomaron el espacio, armaron el guión, trabajamos con ellas, pero ellas arman el guión, ellas ven a quienes quieren invitar, conversan con los artistas, armaron un tema musical también, que va a salir con un video prontamente. Entonces tienen una participación activa y un protagonismo donde ellos se sienten. La red para ellos es una familia y eso es lo que hemos tratado de hacer, ser una familia para ellos. O sea, nosotros somos los tíos de la red que ayudamos a hacer tareas, ayudamos dudas. Ellos pueden pedir lo que necesiten y de alguna forma se lo vamos a tratar de hacer o facilitar. Y eso ha sido un proceso importante porque ellos participan. Nosotros tenemos una orgánica de comunicación de red de un equipo, un grupo. En ese grupo hay niños. O sea, en todos los espacios los niños discuten y hablan y dicen lo que quieren y su palabra se escucha. No se toman decisiones sin que ellos digan sí nos parece, no nos parece, no tía, no está bien. No. En general, ¿sabes qué? Son los más organizados de la red. Más que los adultos. No, nosotros siempre decimos del equipo multidisciplinario, los chiquillos son súper organizados, tienen tiempos, organizan sus propios grupos y se apuran, y son responsables, súper responsables. Entonces, nosotros decimos, a veces nos ganan, no estamos a la altura totalmente de nuestros chiquillos la tienen más clara que nosotros, porque a nosotros nos ganan muchas cosas, el trabajo, la responsabilidad, otras actividades, pero los chiquillos nos piden estar. Entonces, ha sido un bonito trabajo la red en estos 5 años, pero yo creo que el mayor aprendizaje, ñaña, ha sido el que los niños nos han demostrado de que ellos sí pueden hacer participación política y pueden hacer efectivo su derecho a participar social, política y culturalmente. Eso es efectivo, es parte de la red. Ellos tienen que ser parte de esto.
Tenemos un audio, a ver si escuchamos. Hola Martín, hola queridas. Bueno, solamente agradecer la conversa, el trabajo. Creo que de todas las áreas podemos dar un granito a apoyar a las niñeces, a las niñas, a defender sus derechos. Al no ser votantes se les considera ni siquiera ciudadanos de segunda clase, un privilegio y sin honor, sino que un medio para. Al final es la excusa, estamos haciendo esto por los niños, alguien quiere pensar en los niños, las niñas, los niños, y ¿le has preguntado? ¿Has hablado con ellos? Creo que la invitación está ahí de parte de nuestros entornos, volver a conectarnos con nuestras niñas y con nuestra niña interior también, y estar atentos a ver cómo se apoyan a organizaciones que están trabajando para eso. Eh, Creo que le debemos tanto, tenemos tanto que hacer, que hoy en día, que siendo adultos, vemos cómo nuestras carencias nos acompañan por toda la vida y a veces son grandes obstáculos, entonces hay que guiar a este nuevo Chile. El nuevo Chile, más allá de la Constitución, son nuestras niñas. ¿Qué futuro queremos para ellos? Preguntémosles también, pues no pensemos que tenemos todas las respuestas. Nosotros también fuimos bien chucha cuando chicos y nadie nos pescó. Eso, gracias. Exactamente. Yo creo que una deuda de, queremos agradecer el audio de una compañera y gracias por escucharnos. Tengo una deuda en relación, desde los movimientos de izquierda, los movimientos sociales, con la participación de las niñeces. Yo creo que es súper importante rescatar esa participación protagónica que también es deliberante y que también incide en la orgánica de la propia red o de la organización X, digamos, porque consideramos participación, por ejemplo, como como decías al inicio, eso de la actividad infantil, digamos, y eso se considera participación, pero en realidad la participación es en todo momento, y ahí es el trabajo, que yo creo que hay una cuestión incómoda que se llama poder y protagonismo, ceder el poder, soltar el poder adulto. Tenemos comentarios ahí en Instagram, agradecemos a la gente, saludamos a quienes nos escuchan, Gabriel, Bebivita, Lice, Buen Vivir también. Qué buen programa, chiquillos, muchas gracias, qué hermoso trabajo, saludan ahí también. Así que muchas gracias por estar viéndonos. Y claramente el tema del poder, de la horizontalidad, de practicar de tener que estar tensionando constantemente las prácticas adultistas que están tan profundamente arraigadas y que muchas veces ni nos damos ni cuenta lo internalizado que tenemos el adultocentrismo, porque el adultocentrismo, así como el patriarcado, sistemas de dominación transversalmente funcionan, a pesar de nosotros, digamos. Sí. Yo igual quería agradecer las palabras de la compañera que habló, que mandó el audio. Tiene mucha razón en muchos aspectos. O sea, hacer hoy día la utilización del voto a los niños de 14 años, por una parte, nosotros que hemos preguntado, muchos dicen sí, queremos participar porque se sienten preparados para hacerlo y quieren participar de estos procesos, están muy interesados de esto. Creemos muchas veces hoy día, y sobre todo con la tecnología, pensamos que nuestros niños, incluso mira el término, le decimos niños, los niños ratas, por los que están ahí insertos, jugando, y pensamos que los niños no tienen ningún tipo de discusión. Yo tengo dos hijos grandes, uno de 19 y uno de 14 años, y mi hijo es como es una biblioteca. Yo lo que hablo políticamente, él me lo refuta por otro lado. O sea, mamá, pero es que esto pasó en tal lugar, y están súper pendientes de lo que sucede, están muy atentos, muy de querer decir y de querer participar y hacerse parte. Pero yo considero que, como decía la compañera, aquí no se puede hacer un proceso de manipulación de la niñez. Aquí se le deben existir y se deben garantizar la participación, pero esa participación se debe garantizar con una participación activa, respetuosa y comprensiva del proceso de los niños, de las niñas, de los niños. Es necesario. ¿Por qué? Porque si tú vas a hacer y proclamar que voten los niños de 14 años, créeme que la derecha se va a alinear de una forma. Créeme que los niños del Sename y la reclusión de centros van a hacer la lista de los políticos para poder pararse y poder sacar votos, incluso sacar a los niños y ofrecer un montón de cosas que, por ejemplo, son necesidades o ilusiones o sueños de los niños. O sea, vemos, por ejemplo, las campañas políticas hoy día de las candidaturas que hay,
de los más chantas que podría haber visto, ofrecer 3 viajes espaciales para los niños, Claro, como si esa fuera una necesidad real de la niñez en Chile. O sea, ¿qué claro, cuando estamos estamos hablando? viviendo Lo primero que yo tengo que ofrecer es garantizar derechos. Claro, yo tengo que exactamente, garantizar derechos. Yo primero tengo que preocuparme, por ejemplo, en las zonas de sacrificio, cómo se están desarrollando nuestros niños, qué está sucediendo, si la ciencia lo está diciendo, los biólogos, la medicina está diciendo cómo se desarrolla el aprendizaje, el desarrollo físico, biológico de un niño respecto a la contaminación altamente impuesta dentro de zonas de sacrificio, por ejemplo. Eso es un claro, tema. Un tema es, ¿qué hacemos con los niños que están dentro de la residencia y dejen de ser cifras? Cuando dejemos de decir 1.300 niños y empezamos a decir los nombres de los 1.300 niños desaparecidos. O sea, ni siquiera hemos sido capaces de ponerle nombre, ni siquiera les tenemos un nombre, y eso es horrible, porque son niños que nacen en el abandono y murieron en el abandono, y dijeron siendo cifras. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Llevamos una ley de garantía dentro del Parlamento que está guardada la miel, que tiene un sí, montón de restricciones. Entonces, ¿qué sucede ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa con estos mismos parlamentarios que están llevando? Hoy día había uno que no va a la reelección, pero que era el único, entre comillas, estaba haciendo una pega con los niños del Sename y levantó la denuncia respecto a las desapariciones que estaban sucediendo y quizás trata de niños y trata de niños y de abuso y de tráfico de órganos en el Sename, que era Zafiro. Llevó procesos de investigación detrás, o sea, el hecho de hablar de los niños fue peligroso, y es peligroso, ñaño. Entonces, esto aquí suceden muchas más cosas. Aquí esto no es casual. Hay redes de pedofilia inmensas que se mueven en el poder. Hay redes de tráfico de órganos y de niños y trabajo infantil en muchos territorios. O sea, hoy día ni siquiera somos conscientes de que las grandes marcas y esos trabajos hermosos que la gente compra están hechos por manitos de niños en territorios y en lugares del claro, mundo donde los tienen trabajando precarizados. O sea, nosotros somos consumidores del trabajo infantil, somos consumidores de la pornografía infantil, somos consumidores de un sinfín de situaciones en las cuales no nos damos cuenta, pero seguimos fomentando esta no garantía de derechos de nuestros niños en la misma. Y lamentablemente, por mientras no cambiemos eso, no va a ser así. Al final terminamos cuidando casi a nuestros hijos, como que ah, nuestros hijos son los únicos que pueden claro estar que sí. salvos. El resto, Ese carácter privatizado de las niñas y las familias también. Los que me preocupo son yo, claro. los míos y los demás. ¿Qué importa, digamos? ¿Qué importa que suceda con ellos? ¿Tenemos un audio más? Hola chiquillas, bacán escucharlas. Me hace mucho sentido el trabajo que hacen, la pega que hacen desde la red que ahora están presentando. Uno que es de Santiago, Miri piensa como, claro, pareciera que la, esa pega de defender los derechos de las niñas eh, y generar un poco espacio de participación a partir de eso es algo tan precario. Pienso, no sé, pues las redes de Sename que debieran quizás estar instaladas hacia allá, pues, pero como son redes que son institucionales, son redes que funcionan bajo otros términos y, y que están totalmente capitalizadas por el neoliberalismo, por, por el funcionamiento, el status quo igual. Y, y, y nada, pues, como desde ahí agradecer como la conversación, como que me hace sentido, cómo podemos replicar como ese tipo de lógica también en otros territorios, pues, en otros territorios también empobrecidos, también viviendo violencia, si bien no iguales, como también con hartos ribetes súper parecidos. Pues. Y bacán escucharte, como que se me prenden hartas ampolletas y se agradece en ese sentido. Muchas gracias por el programa, está súper interesante lo que han hablado. Muchas gracias. Sí, qué bueno que hacer este tipo de conversaciones pueda ir generando impacto en otros, digamos.
Eso es súper, eso es lo positivo y eso también nos motiva a nosotros en el programa, digamos, poder ir llevando, ¿no? Ideas y poder esto de lo que podemos decir, que haga sentido y que motive, digamos, y que empuje a cambiar esa lógica adultocentrista. Me queda con una palabra del audio que es capitalizar. Yo siento que sin hacer leyes, por ejemplo, como la de la participación, el voto de 14 años, que me parece importante, pero en un contexto en donde no hay garantía de derechos, en un contexto donde no se garantiza una existencia libre de violencia, digamos. Entonces, para mí es como capitalizar, es la capitalización de la sociedad adulta para seguir profundizando su poderío, digamos, y su instalación, porque definitivamente si vamos a hacer que tengan voto, por ejemplo, bueno, generemos herramientas para la participación política, por ejemplo. Y ahí tendríamos que ir con todo en defensa, por ejemplo, defender la participación, la organización política que también es contraria a esos intereses del poder, digamos, por ejemplo, la represión de los secundarios, las secundarias, todo eso tendría que ir de la mano, digamos, pero solamente es es la capitalización de la participación, pero no es una participación activa ni protagónica ni respetuosa. Hay procesos, sí hay procesos que, por ejemplo, impiden la participación directa de los niños. Nosotros como red hace un tiempo estamos conversando el cómo poder hacer la salida como adultos, que hacemos equipo técnico, que somos como los profesionales que trabajamos en los apoyos, pero cómo hacer la salida y hacer que ellos queden directamente como líderes de su espacio y fomenten el liderazgo en los niños. Y queríamos hacerlo así como de forma incluso legal, así hacer un hito en el cual ellos fueran la red y todos nosotros fuera nomás, como todos para atrás, y ellos ahí. Y no se puede, tienen que estar tutelados por un adulto, claro. Siempre tutelados, bajo la tutela. Y, por ejemplo, para que la red pudiera tener una participación más concreta, así, porque la red no es una organización que está bajo una orgánica como una PJ, como una ONG o una fundación, porque tiene un carácter territorial. Y como es territorial, se mueve en diferentes contextos, tiene una movilidad constante, no hay una única forma de trabajo en la red, son diversas, según territorio y según tipo de violencia también, o tipo de actividad que se vaya a realizar. Entonces, queríamos implementar ese proceso con ellos como para poder asegurar, no sé, la construcción de algo súper simple. Hicieron un tema. Y sabemos que este tema va a salir y la gente le va a gustar porque está hermoso, está hermoso. Yo después se los voy a compartir cuando esté listo para que lo tiren por la radio. Está hermoso, hermoso. Y fue un trabajo hecho por los niños, por las niñas de la red. O sea, ellas hablaron, es su pega, no es la de nosotros. Entonces decíamos, ya, ¿cómo lo hacemos para poder que esto les quede directamente a ellos? Y no podemos, siempre tiene que haber un adulto tutelando. Y eso es triste porque te pone una traba. Pasa principalmente, por ejemplo, con dos procesos importantes, como tú decías, cuando se levantó el estallido social, se nos olvidó a nosotros quiénes fueron los que se fueron los valientes de llegar y agitar las aguas. O sea, claramente existía movilización en los territorios porque nosotros llevamos años en distintas áreas, muchos de nosotros, en distintos espacios, reclamando y exigiendo derechos, ¿cierto? Pero los chiquillos fueron los primeros en alentarse masivamente y en la organización. O sea, ellos tienen una orgánica de participación súper clara y de pensamiento claro, pero llevaban tiempo. O sea, todos hablamos de la criminalización que se hizo a los secundarios, pero los secundarios venían siendo criminalizados desde la aplicación de aula segura. Sí. ¿Y a quién le urgió la aula segura? Si al final la aula segura era para los secundarios. Yo ya no estoy en la escuela, yo soy universitario, me importa lo que viva yo para acá. O sea, claro. De esas características nosotros llevamos un proceso de defensa de aula segura con un niño que de 14 años que fue criminalizado, que estuvo con arresto domiciliario y un sinfín con pruebas falsas. Ya desde que inició Sebastián Piñera con la ministra Cubillo, que estaba en educación en ese tiempo. Luego llegó el estallido social, los chiquillos se organizaron, se movilizaron, ¿y qué pasó con las organizaciones sociales? ¿Quiénes levantaron las banderas y tomaron las voces? No fueron los secundarios,
los dejaron a todos de lado nuevamente y empezaron a hablar todas, y yo digo incluso, porque yo me pego palos para mí también, pues si uno tiene que hacerse responsable, todos empezamos a hablar del movimiento y se nos olvidó quienes habían parado el primer proceso. Hoy día hay tantos niños dentro y adolescentes criminalizados que no hemos sido capaces, quienes trabajamos en niñez, y lo digo a responsabilidad también, de cumplir con parámetros para su defensa reales y políticos como corresponde, políticos, porque esto es político. O sea, hay que darle el carácter de seriedad a esto es político, hay que enfrentarlo de todas las áreas, con todas las áreas. O sea, no basta solamente la movilización, tiene que estar la movilización, tiene que estar moviéndose el equipo en distintas áreas para que esto tensione y para poder sacar a los cabros, poder levantar procesos de defensa para ellos. Pero no nos hemos organizado porque nos prima el protagonismo, Poñana, nos prima el ego. Es como, si va esta organización, yo no voy porque ya están ellas, o no, porque esto, no nos mueve el objetivo, no nos mueve el objetivo, nos mueven nuestros intereses, y reclamamos harto con el capital, pero nosotros también hacemos mismas prácticas, también tenemos las prácticas incorporadas, y eso también es parte de lo que tenemos que sacar, porque la lucha de los egos entorpece el camino para la lucha final, sobre todo para la lucha con los secundarios. Se levanta el proceso constituyente, todos se tiraron discursos de la niñez, todos, sí. Muchos ocuparon las poleras de la red para su proceso, y que no decimos que la polera de la red es de la red, no, la polera es un diseño que habla sobre un sentido y que sirve para juntar recursos, y que bacán que la gente se la coloque, se la ponga porque es bonita, y ojalá salieran más consignas de niños y de luchas sociales en poleras, en gráfica, en todo, que la gente se mueva por eso. Pero salían haciendo discursos sin jamás haber participado, Lamia, sin jamás decir. Hace un par de semanas atrás hubo gente que decía, no, es que vamos a ir y vamos a hablar y queremos hablar por la niñez mapuche y dennos datos. No somos datos, no somos cifras, hay pega, hay trabajo, hay respeto. O sea, hay que aprender a respetar eso. Entonces, si no somos capaces de respetar nosotros a nuestros niños, ¿cómo lo hacemos? Hoy día la Convención Constituyente, dígame, ¿qué organización de niños organizados, no, que está bien que un niño vaya bacán, pero que exista, se convocó a las organizaciones de infancia, pero con los niños? Ninguno, por la. Y nosotras no nos vamos a inscribir, porque no tenemos por qué inscribirnos. Tenemos que esperar que ellos hagan la bajada y digan, porque tenemos gente mapuche dentro. Entonces me supongo que esa gente mapuche en el Raquizuán va a decir, no, pues los pichi queché tienen que hablar, tienen sus zungun, claro que sí. Vengan. Facilitemos los espacios para ellos. Sin fotos, sin prensa, sin cuñas, sin manipulación, solamente dejándolos hablar. Sin generar ese extractivismo. Exacto. Es puro extractivismo que nos hacen tanto, pues, extractivismo es tan propio. O sea, ojalá hoy día que la Lamien Elisa Loncón es Lamien, en todos lados, ojalá las mapuches, mujeres mapuches fuéramos todas, porque es la moda, po. Es la moda hoy día, póngase su cupán. A nosotras, ¿cuántas veces Lamien nos ha invitado? No tan solo a nosotras, muchas Lamien casi nos invitan a lugares y nos dicen que tenemos que ir con nuestra vestimenta para que se note que somos mapuches. Eso es una falta de respeto, porque nuestra ropa no es parte del folclore de Chile, es nuestra espiritualidad. O sea, yo ocupo mi tuculugún en mi ceremonia y en mi tugún, en mi casa, con mi familia, con mis abuelas, cuando hacemos yeyipún. Pero yo no voy a andar en un grupo, o no voy a aparecer hoy día con usted poniéndome un monolonco si no lo ocupo a diario. Claro. Es una falta de respeto, o porque me lo pidan. Entonces creo que ahí hay que hacer hartos cambios, ñaña, también de parte de nosotros. Porque para que estos pajarones cambien, disculpe que lo diga así, uno también tiene que darse cuenta. Exactamente. Exactamente. Qué importante ese recordatorio también, como a apuntar hacia nuestras propias prácticas y cómo también tenemos internalizadas los valores del capitalismo y este sistema que queremos cambiar, que también nos ha modificado y también nos ha condicionado. Y llegamos al final del programa del día de hoy. Si quiere también decir algo más, así que quedó en el tintero, este es el momento, tenemos los minutos. Muchas gracias. Disfruté mucho el programa, la conversación. La gente también está agradeciendo, saludando. Muchas gracias por el programa, nos dicen, así que estamos despidiéndonos un poco. ¿Querías decir algo más? Y si quieres despedirte, decir algo, es un momento. Y
Nada, quería agradecerle también por la participación, por haber invitado a que participáramos nosotras de este lugar, invitar a la gente a que se una o se unifique. Somos hartas organizaciones que estaban trabajando. La red claramente tiene un carácter más político de llevar la defensa territorial de nuestros niños, porque vivimos un contexto diferente, pero eso no significa que no podemos ayudar a complementar otros espacios. Así que tampoco se separen de eso, porque podemos confabular muchas ideas y trabajos en conjunto. Contra más seamos con el objetivo fijo, mejor nos va a ir en la defensa de nuestros niños, nuestras niñas, pupuichiqueché, niñas, en todos los lugares. Y no dejo de mirar la foto de la Mafalda atrás, que yo soy fanática de la Mafi, entonces ser un poco más como la Mafalda. La Mafalda era súper contestataria, consciente, pensamiento crítico, la hacía y se organizaba. Entonces nuestros niños tienen que ser un poco más como la Mafi. Dar herramientas, darle ceder la espacio. oportunidad. Sí, ceder espacio, cuestionar esa cuestioncita incómoda del poder, y nosotros nos vamos despidiendo. Muchas gracias por la participación. Este programa va a quedar en Spotify, así que ahí para que lo escuchen, lo recomienden, sigan a la red también en Instagram para que estén atentas ahí a las informaciones que vayan surgiendo, a difundir su trabajo también, a visibilizar la problemática que sobre las niñez mapuche. Así que eso, muchas gracias. Sí, por todas las niñeces, las de Gualmapu, las del mundo y las del Sename, por favor. Los inmigrantes, niños migrantes. No más niños migrantes en la calle pidiendo plata, porfa. Exactamente, ahí está, la niñez está atravesada por todos también los problemas que nos aquejan también al mundo adulto, digamos. Así que dejar de mirarnos tanto el ombligo. Nosotros nos quedamos en esta parte del programa que se llama Review Piola, y hoy les traigo una revisión de un libro que es de esos libros que uno se encuentra por ahí de forma muy random, que son súper viejos, que son libros como que te encontrás como en esos puestitos, y que uno los mira y tal vez no les ve como mucho potencial, y sin embargo te podías encontrar con historias bastante interesantes. Y estoy hablando de este librito, se llama Animales Desnaturalizados, de Berkors. Berkors es el seudónimo de Jean Bruller, escritor y dibujante francés. Entre otras novelas tiene la más célebre, que no es esta, se llama El silencio del mar, está bastante difundido por ahí. Y Animales Desnaturalizados es una novela bastante filosófica y existencialista, pero novela al fin y al cabo, cuyo protagonista es Douglas Templemore, periodista de profesión, que casi de casualidad, que él está buscando temas para su reportaje, y casi de casualidad se ve enredado en un conflicto frente al que quedan al desnudo preguntas bien atingentes al ser, como el deber ser, el amor, que nos hace humanos finalmente, es que es como la centralidad de la novela, que nos hace humanos. Ha evolucionado lo humano más allá de su naturaleza humana. ¿Qué significa esta cuestión de la naturaleza humana? Y cabe decir que acá, en este momento, que el libro es del 1952. Por si acaso, yo igual siento que ahí hay algunas cuestiones bastante conservadoras respecto a el filosofar sobre esta frontera entre lo animal y lo humano. Desnaturalizados propone un asunto interesante, porque nos ponemos como criaturas que se han separado de la naturaleza, y según el propio autor, ahora la miran desde afuera con cierto temor. Y otra cita que quería destacar era de todos los problemas surgen del hecho de que no sabemos lo que somos y no estamos de acuerdo en lo que queremos ser, porque lo que propone el libro, en realidad no hay una definición acordada, como por ejemplo, mesa es una mesa en distintos idiomas, pero es mesa, digamos. Pero no hay una concepción o una conceptualización de lo que es lo humano, que nos hace humanos, digamos.
Importante decir que no se trata igual de este conflicto sobre la naturaleza benefactora o maléfica de lo humano. No, no va por ahí, sino que qué es lo que constituye nuestra humanidad, en qué radica nuestra humanidad. Y desde allí que esto de desnaturalizados cobra mayor relevancia. Cuestiona también cuestiones como la civilidad, lo salvaje, concepto muy colonial por lo demás y que el libro tampoco deja fuera. Y finalmente pienso, que esta es mi conclusión igual, una conclusión bastante personal, que todo este asunto de lo humano, y todo esto referente a la naturaleza humana, me parece un conflicto bien de hombres. Y esto lo digo desde la ausencia, desde el vacío. Sin embargo, igual les recomiendo el libro, es un libro que absolutamente vale la pena, que mucho más allá de estas cuestiones filosóficas, existencialistas, entretiene mucho, te hace reír, tiene un humor muy bien desarrollado, muy trabajado, sin ser grotesco. Es bastante hilarante en ese sentido y eso me parece bacán y que además logra abstraerte. Creo que en estos momentos poder abstraerse en la edad del presentismo es un valor importante. Eso también, hay una película que también las recomiendo que se llama School Drogery, que está dirigida por Gordon Douglas y protagonizada por Burt Reynolds, Susan Clark y Roger Carmel. Así que se las recomiendo bastante. Yo hoy la voy a ver la película porque el libro me gustó, lo leí, me fascina. Además me encanta la edición, que es como viene añeja. Ahí la pueden ver. Es bien añeja, ese tipo de libro que uno dice, ¿qué es esto? Además que el título llama bastante. Y vale la pena. Yo creo que cuando uno se encuentra con estos libros, porque nos gustan los libros bonitos, ediciones limpias, a veces estamos descartándolos, ¿no? Descartamos estas ediciones viejas que están un poco a maltraer, pero que a veces estamos dejando de lado, priorizando lo nuevo, lo limpio, lo que se vea mejor en la biblioteca, digamos, porque no queremos tener una biblioteca un poco derruida. Eh, Puede ser un error importante, dejamos ir historias, novelas, momentos, una cita que te va a perseguir. Sí, hay que rescatar eso. Hay que rescatar eso. Eso, muchas gracias. Esto fue Animales Desnaturalizados de Berkors. Así que muchas gracias por escucharnos. Que si Martín no me corrige, viene El absurdo mundo de Josefina. Hoy tenemos una larga jornada a las 1, ¿viste? Sí, ya, muy bien. Tenemos también Al Tiro a las 19:30, Tripu a las 21 horas y finalmente a esta hora de mierda con Jani Dueñas a las 22:30, no se lo pierdan. Descarguen la app para que no se pierdan ningún capítulo y puedan llevar Holística a todas partes. Y aquí dice Martín, a las 0 horas me muero. Así terminamos. Terminamos el día en la murición. Pueden apoyar también el Patreon de Holística, gracias a quienes nos han apoyado durante 2 años. Reitero ese saludo, muchas gracias. Realmente ha sido un trabajo y he puesto todo mi cariño aquí para que entregamos un programa que les guste, que les haga sentido, con entrevistas como las que tuvimos hoy con Onésima Lienqueo de la Red de Defensa por la Niñez Mapuche. Así que se vienen más programas. Muchas gracias por estos 2 años también a Holística y nos estamos escuchando el próximo lunes. Chau, muchas gracias.